Mi esposa decidió irse y me pidió que no la buscara. Acepté su decisión hasta que apareció furiosa en mi puerta. Empecé a trabajar en la construcción como asistente. No es que me fascinara la rutina de 80 horas semanales, pero sabía que necesitaba construir algo mejor que lo que había recibido. Comencé a trabajar en la construcción a los 22 años como asistente. No era que me fascinara la rutina de 80 horas a la semana, pero sabía que necesitaba construir algo mejor que lo que había recibido. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía apenas 4 años. Desde entonces fuimos solo mi madre y yo, viviendo en un pequeño apartamento de una habitación con una calefacción que fallaba durante la mitad del invierno. La vi hacer malabares para estirar cada factura lo más posible. Aquellos años me enseñaron que nadie iba a venir a rescatarnos. Si quería algo diferente en mi vida, tendría que construirlo con mis propias manos. Para cuando cumplí 25 años, ya había aprendido varios oficios: plomería, electricidad básica, estructuras y manejo de maquinaria pesada. Sabía lo suficiente como para considerarme peligrosamente útil. Había logrado ahorrar lo suficiente para comenzar a tomar clases nocturnas de administración de empresas. Mis amigos y socios estaban en una situación similar. Sabían trabajar con las manos, pero estaban cansados de ver cómo otros se hacían ricos gracias a su esfuerzo. Así que, cuando cumplimos 27 años, reunimos nuestros ahorros, $17,000 cada uno, una cantidad que en ese momento parecía una fortuna, y lanzamos nuestra propia empresa de renovaciones. Al principio hacíamos absolutamente de todo: arreglar grifos, reparar agujeros en paredes, construir terrazas, cualquier trabajo que nos permitiera pagar las cuentas. Nuestra oficina era mi garaje, 3 mesas plegables y una cafetera que dejaba de funcionar cada 3 días. Comíamos comida congelada, trabajábamos jornadas interminables y nos movíamos como si nuestras vidas dependieran de ello, porque en realidad así era. No teníamos una red de apoyo ni a nadie con dinero que pudiera rescatarnos si fallábamos. Éramos 3 hombres con manos ásperas y un montón de sueños. Nuestro primer gran impulso llegó 8 meses después, cuando conseguimos un trabajo mal valorado para renovar una cocina. El cliente era un abogado, un hombre muy inteligente y directo, pero relajado. Le gustó nuestro trabajo, aunque nos advirtió que los contratos que usábamos eran un desastre. Nos dijo claramente que una demanda podría dejarnos en la calle. Yo le ofrecí renovarle el baño a cambio de asesoría legal. Él rechazó la remodelación, pero se ofreció a ayudarnos con todo el papeleo por una tarifa razonable. Así comenzó una sólida amistad y el marco legal que terminaría salvándonos en el futuro. Durante el segundo año, este abogado nos ayudó a constituir legalmente la empresa, crear cláusulas de responsabilidad civil y redactar contratos que realmente nos protegieran. Gracias a su recomendación, logramos firmar con una empresa inmobiliaria de tamaño mediano que buscaba contratistas confiables. Fue entonces cuando todo empezó a despegar. 5 años después, aquella pequeña compañía era otra historia: 32 empleados, 3 supervisores de obra, una oficina real en el centro de la ciudad y ganancias anuales de 7 cifras. Mi historia con mi esposa comenzó mucho antes de ese éxito. La conocí hace 7 años en un evento benéfico, cuando mi empresa todavía luchaba por sobrevivir. Ella trabajaba en relaciones públicas para una startup tecnológica. Tenía una presencia impresionante, segura de sí misma, elegante, atractiva, siempre bien vestida y con esa habilidad especial para hacer que todos a su alrededor se sintieran cómodos. 6 meses después ya vivíamos juntos y 1 año más tarde nos casamos. La ceremonia fue sencilla, con alrededor de 60 invitados. Los primeros años fueron buenos. Ambos trabajábamos duro y nos apoyábamos mutuamente. Compré una casa a mi nombre antes de que nos casáramos. Mientras yo expandía la empresa, ella también avanzaba en su carrera. Viajábamos, disfrutábamos de buenos momentos, rodeados de amigos y con la sensación de estar construyendo algo auténtico juntos. Parecía que ambos íbamos en la misma dirección y que nuestro futuro estaba firmemente encaminado. Pero todo cambió cuando la empresa firmó un contrato de $12 millones. En un instante, mis ingresos se triplicaron. Al principio las diferencias fueron sutiles, pero pronto se hicieron evidentes. Mi esposa comenzó a salir a almorzar con sus compañeros con más frecuencia. Luego llegaron las quejas. Decía que su jefe era tóxico y que sus colegas la envidiaban. Aseguraba que les molestaba que fuera una mujer competente y lo decía con evidente desprecio. También empezaron las salidas prolongadas bajo el pretexto de hacer contactos profesionales. Cuando le escribía para saber si llegaría tarde, a veces respondía horas después con un simple mensaje diciendo que estaba con algunos clientes. Sin embargo, la realidad parecía diferente.
su interés por el trabajo empezó a disminuir, mientras que su entusiasmo por el estilo de vida que mis ingresos permitían no hacía más que crecer. Una noche, durante la cena, me dijo que ya no se sentía realizada trabajando en relaciones públicas. Le sugerí que buscara un puesto más desafiante dentro de su empresa y casi se ofendió. Me dijo que no entendía nada y que necesitaba hacer algo que realmente significara algo para ella. La animé a descubrir qué era lo que realmente la motivaba, pero en lugar de explorar opciones mientras conservaba su trabajo, decidió renunciar sin tener ningún plan. Según ella, no podía concentrarse en su futuro si seguía atrapada en un presente tóxico. 2 meses de introspección, compras y días de spa terminaron en una gran revelación. Quería convertirse en consultora de imagen personal. Decía que siempre había tenido buen gusto y que algunas amigas solían pedirle consejos de moda. Yo invertí en su nuevo proyecto, $1,500 para una certificación exclusiva y aproximadamente $15,000 más para inventario inicial, un sitio web, sesiones fotográficas y tarjetas de presentación. Al principio estaba emocionada, y yo me sentía feliz de verla entusiasmada con algo. Pero después de 6 meses, la chispa desapareció. Los clientes eran exigentes y emprender resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Empezó a tomarse días personales para lidiar con el estrés. Cuando le sugería mantener un horario o desarrollar un plan de marketing, respondía de forma brusca diciendo que aquello no era construcción y que el trabajo creativo no funcionaba con rutinas. Mientras yo hacía malabares con proyectos de construcción, clientes, empleados y jornadas maratónicas, ella pasaba las tardes en el sofá rodeada de bolsas de compras de marcas de lujo. Cuando le pregunté por un cargo de $4,700 en una tienda exclusiva, respondió con molestia que era una inversión para su marca y que no esperaba que yo entendiera de marketing. Nuestra vida íntima, que en su mejor momento había sido intensa, se volvió casi inexistente. Pasamos de tener relaciones varias veces por semana a hacerlo una vez cada 2 semanas, y solo si ella quería. Siempre se sentía como si me estuviera haciendo un favor. Si mencionaba el tema, reaccionaba de forma defensiva y preguntaba si eso era realmente lo único que me importaba. Decía que la estaba presionando y luego se encerraba durante 2 horas para tomar un baño. Era un patrón constante. Cada vez que cuestionaba algo, terminaba haciéndome sentir como si yo fuera el problema, aunque en ese momento no lo veía con claridad. Todo empeoró cuando apareció su nueva mejor amiga, una mujer de 37 años que se había divorciado 2 veces. Desde el momento en que la conocí, supe exactamente qué tipo de persona era. Ella vestía ropa de diseñador y vivía pendiente del espejo. Tenía una risa tan falsa como condescendiente. Su Instagram era un catálogo de lujos sin una fuente visible de ingresos. Vivía de acuerdos de divorcio y sabía perfectamente cómo mantener ese estilo de vida. No tardó mucho en llenar la cabeza de mi esposa con frases como, conoce tu valor, los hombres deben proveer. Aquella mujer parecía tener un doctorado no oficial en oportunismo financiero, especializada en explotar acuerdos legales, y ahora era la flamante entrenadora de vida de mi esposa. Desde que comenzaron a pasar más tiempo juntas, todo cambió. Los fines de semana se convirtieron en escapadas a Las Vegas, recorridos de vino en Napa y maratones de compras sin límite, todo pagado por mí. Mi esposa regresaba contando anécdotas sobre hombres que les compraban bebidas en clubes o les enviaban botellas, solo por diversión. Pero el gasto no era la única preocupación. También había empezado a adoptar la forma de pensar de su amiga. Decía cosas como, los hombres tienen que entender que mantener económicamente a sus esposas no es opcional. Es lo mínimo que pueden hacer. Luego añadía, un hombre de verdad no cuestiona en qué gasta su esposa. Y entonces empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Cada vez que escribía en su teléfono giraba la pantalla para que no pudiera verla. Su cuenta de Instagram comenzó a llenarse de fotos en el gimnasio. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Poco después empezó a hablar de un supuesto nuevo cliente, un entrenador personal con miles de seguidores en redes sociales que necesitaba asesoría de imagen para su marca de fitness. Sus sesiones empezaron a durar más de lo normal. Llegaba a casa tarde y a veces solía a una colonia masculina que no era la mía. No soy ingenuo, pero tampoco hago acusaciones sin pruebas. Aún así, algo dentro de mí me decía que debía estar alerta. Con el trabajo acumulándose, traté de no perder la calma, pero uno de mis socios notó el cambio. Me preguntó si todo estaba bien después de que cometiera algunos errores en unos planos. Intenté restarle importancia, pero insistió. Me advirtió que un primo suyo había perdido la mitad de su empresa por culpa de una ex que solo trajo problemas y exigencias.
Fue entonces cuando decidí empezar a prestar más atención a todo. Comencé a registrar cada detalle, fechas, gastos, comportamientos. Algo me decía que se acercaba una tormenta, y no estaba equivocado. Durante los siguientes 3 meses, mi esposa estaba físicamente en casa, pero mentalmente ausente. Permanecía pegada al teléfono, me ignoraba y tomaba decisiones sin consultarme. Llevábamos más de 2 meses sin intimidad. Siempre había una excusa: cansancio, estrés o compromisos. Una noche intenté acercarme a ella y se rió. Me dijo que ni siquiera lo pensara porque tenía una reunión temprano. Después se quedó despierta hasta la madrugada viendo series. Empezó a criticar mi ropa, mis amigos y mis decisiones. Decía que debería dejar que ella me aconsejara. Comentaba con desdén que mis jeans estaban pasados de moda, mientras ella gastaba miles en su negocio. Una tarde, mientras revisaba presupuestos de construcción, me dijo que si tuviera más visión empresarial contrataría a alguien para hacer ese trabajo por mí. Añadió que las personas exitosas delegan. Volvió a mencionar al entrenador personal. En ese momento empecé a comprender hacia dónde se dirigía todo. Hubo 2 momentos clave que confirmaron lo que ya sospechaba. El primero ocurrió un jueves cuando llegué temprano de una obra, alrededor de las 2 de la tarde. Al entrar, encontré a mi esposa y a su amiga sentadas en la cocina conversando con vasos de agua con gas. Escuché a su amiga decir que debía asegurarse de tener bien organizada su salida y poner primero sus finanzas en orden. Comentaba que su segundo marido había intentado ocultar bienes, pero que su abogado lo había descubierto todo. Cuando me vieron entrar se quedaron en silencio. Mi esposa forzó una sonrisa y dijo que era una sorpresa verme tan temprano. Les pregunté de qué estaban hablando y su amiga respondió que estaban ayudando a una conocida a salir de un matrimonio tóxico. No les creí ni por un segundo. Esa misma noche llamé a un viejo amigo abogado y le conté todo lo que había escuchado. Respondió en la primera llamada y fue directo al punto. Me dijo que ella planeaba irse y llevarse todo lo que pudiera. Añadió que debíamos adelantarnos, pero hacerlo todo de manera completamente legal. A la mañana siguiente me reuní con él en su oficina y diseñamos un plan: documentar su abandono emocional, financiero y físico, proteger los bienes adquiridos antes del matrimonio y reunir pruebas sin violar la ley. Durante 3 semanas seguí sus instrucciones al pie de la letra. Registré con precisión el valor de mi empresa, detallando cuánto había crecido gracias a mis inversiones previas al matrimonio y a interminables jornadas de trabajo. Mi amigo pidió al contador un informe completo con gráficos de crecimiento. Instalé cámaras en las áreas comunes de la casa, algo permitido legalmente, y almacené todo en una nube segura. Anoté sus ausencias diarias, sus constantes rechazos a la intimidad, los días en que no compartíamos absolutamente nada y su evidente desinterés. También recopilé recibos de sus gastos excesivos. En solo 3 meses había gastado más de $7,000 en regalos para el entrenador personal, además de viajes que ella llamaba desarrollo de negocios. Elaboré un inventario detallado de nuestras pertenencias con recibos que demostraban que habíamos adquirido antes del matrimonio y que después. El otro punto de quiebre llegó cuando su teléfono vibró mientras ella se duchaba. En la pantalla apareció una vista previa de un mensaje del entrenador. Decía que no podía esperar hasta la semana siguiente, cuando ya no tendrían que esconderse. Tomé rápidamente una captura de pantalla. No dije nada todavía. Era fundamental que ella diera el primer paso. Un abandono formal fortalecería mi posición legal. El lunes siguiente comenzó como cualquier otro día. Trabajé con normalidad, compré unos buenos cortes de carne para la cena y regresé a casa. Mi esposa había estado distante todo el fin de semana, pegada al teléfono y dando excusas vagas. Fingí tranquilidad. Estaba frente a la parrilla cuando regresó de otro de esos almuerzos de negocios con su amiga. Según sus historias de Instagram, habían pasado 6 horas bebiendo en una terraza elegante. Entró sin mirarme realmente, revisando su teléfono, y soltó la noticia sin rodeos. Dijo que se mudaba esa misma noche porque necesitaba espacio. Lo dijo como si estuviera pidiendo un café. Dejé de voltear los filetes en la parrilla y la miré. Para mi sorpresa, no sentí enojo ni confusión, sino una extraña tranquilidad. Finalmente había llegado el momento que llevaba tiempo esperando. Cuando le pregunté a dónde pensaba ir, suspiró con molestia y respondió que el entrenador la ayudaría a encontrar un lugar donde quedarse. Aquel cliente al que supuestamente asesoraba con su imagen tenía una habitación libre. El mismo cliente con el que llevaba meses engañándome.
Y esa supuesta habitación libre era claramente su cama con beneficios incluidos. Le respondí con calma que si eso era lo que quería, estaba bien, mientras volvía los filetes que ya empezaban a quemarse. Pareció desconcertada por mi serenidad, como si hubiera esperado súplicas o lágrimas. Pero no ocurrió nada de eso. Lo que ella no sabía era que yo llevaba tiempo distanciándome emocionalmente mientras la veía destruir nuestro matrimonio día tras día. Me dijo que hablaba en serio y que no debía buscarla porque necesitaba ordenar su vida por su cuenta. Respondí que estaba bien y que era su decisión. Tomó su maleta, las llaves del vehículo que tenía a través de mi empresa y se fue sin mirar atrás. 7 años terminaban así, de un momento a otro. Rescaté lo que pude de la cena, comí solo en la cocina y me tomé un momento para procesar todo. Después activé inmediatamente el plan que mi amigo abogado y yo habíamos preparado. Le envié un mensaje diciendo que ella acababa de irse y que había llegado el momento. Su respuesta fue inmediata: había caído en la trampa y debía documentarlo todo mientras aún estuviera fresco. Grabé un vídeo detallando lo ocurrido, incluyendo que se marchaba al apartamento del entrenador y que me había pedido que no volviera a contactarla. También guardé las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía cómo empacaba y se iba por voluntad propia. Llamé al administrador del edificio para confirmar que su código de acceso había sido usado al salir, dejando constancia de su partida voluntaria. A la mañana siguiente, mi amigo llegó temprano con los papeles de divorcio listos. Los revisamos juntos y añadimos los últimos detalles. Formalizamos todo ese mismo día. Con la demanda ya presentada, era momento de ejecutar la parte financiera del plan. Empecé cancelando su tarjeta adicional MX Platinum, la misma que ese año había superado 3 veces en compras de lujo y cenas de negocios. Una sola llamada al servicio de concierne y quedó desactivada en 5 minutos. Luego cancelé la Visa Black. Lo mismo. También eliminé la transferencia automática de $4,000 mensuales desde la cuenta de mi empresa hacia la suya. Ese era el dinero que utilizaba para su cuidado personal, ya que su negocio de asesoría de imagen apenas cubría sus gastos de café. Un clic y quedó cancelado. Nuestro plan de teléfono estaba a mi nombre. Incluía a mi esposa, a su madre y a mí. No las eliminé del plan, pero desactivé el roaming internacional y los servicios premium. Mi esposa solía presumir desde salas VIP en París o Milán de viajes que decía que eran inspiradores, aunque en realidad eran vacaciones de compras con su amiga. Después de eso llamé a mi contador y le pedí que eliminara a mi esposa como conductora autorizada del vehículo, que tenía a través de mi empresa. Además, inicié el proceso para devolverlo. Pasé las 2 horas siguientes cerrando todo lo que quedaba abierto. Cambié las contraseñas de Netflix, Amazon y del sistema de seguridad de la casa. Transferí el dinero de nuestra cuenta compartida a mi cuenta privada y llamé a mi asesor financiero para asegurar las inversiones. Ella quería espacio, y yo le estaba dando una distancia interestelar. Mi amigo abogado y yo también habíamos preparado un archivo con pruebas, grabaciones de sus llegadas a las 2 de la madrugada después de supuestas sesiones de asesoría, evidencia de abandono progresivo y del uso indebido del dinero común. Todo estaba perfectamente organizado y respaldado tanto en formato físico como digital. Cuando mi amigo me preguntó cuánto tiempo creía que tardaría mi esposa en reaccionar, le dije que esperara hasta que las tarjetas dejaran de funcionar y viniera a pedirme dinero. Y así fue. Esa misma tarde reuní al equipo de trabajo. No di muchos detalles personales. Solo expliqué que estaba atravesando un divorcio y que quizá necesitaría algo de flexibilidad durante un tiempo. Mis socios fueron los primeros en ofrecer apoyo. Me dijeron que contara con ellos y que me asegurara de proteger el negocio, ya que muchas familias dependían de él. Les aseguré que todo estaba cubierto. Aquella noche dormí mejor de lo que lo había hecho en muchos meses. Sentí como si me hubieran quitado un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. Durante los 3 días siguientes disfruté de un silencio absoluto. Me reuní con nuestro abogado corporativo, actualicé mi testamento, cambié las cerraduras de la casa y empaqué cuidadosamente las cosas de mi esposa. También vacié el baño de todas sus botellas y cremas, más de 100 productos distintos. Por primera vez en mucho tiempo tuve tiempo para mí. Incluso me permití ver esas películas de Christopher Nolan que ella siempre se negaba a ver. Al final, Inception me pareció más coherente que la supuesta lealtad de mi esposa. Empecé a concentrarme en mí mismo. Comencé a ir al gimnasio antes del trabajo, cocinaba en casa, dejé de pedir comida rápida y llamaba a mi madre sin interrupciones. Mi gerente de proyectos lo notó de inmediato.
Me dijo que lo que fuera que estuviera haciendo me sentaba muy bien. Entonces llegó la noche del jueves. Acababa de terminar una llamada con un cliente sobre la remodelación de su cocina cuando alguien golpeó la puerta con fuerza a las 9:30 de la noche. Miré la cámara de seguridad y vi que era mi esposa. Tenía el cabello recogido de forma descuidada y ya no tenía el vehículo. El karma había llegado más rápido que una entrega urgente. Abrí la puerta, pero sin dejarla entrar. Mi amigo abogado había enviado a un notificador legal que esperaba en la calle. En cuanto me vio, mi esposa habló sin siquiera saludar. Dijo que la tarjeta había sido rechazada. Contó que estaba con el entrenador personal y algunos clientes cuando ocurrió y que había sido humillante. Le respondí con calma que todas las tarjetas y transferencias habían sido canceladas. Me preguntó por qué había hecho eso, diciendo que no podía dejarla sin dinero de esa manera porque ese dinero también era suyo. Le recordé que había decidido irse, que ya no formaba parte de ese hogar y que, por lo tanto, ya no tenía acceso a esos gastos. Entonces comenzó a llorar y a suplicarme que no le hiciera eso. Dijo que estábamos casados y que la mitad le pertenecía. Incluso amenazó con que su abogado me destruiría. En ese momento envié un mensaje al notificador para que se acercara. Cuando le mencioné que ya había presentado la solicitud de divorcio, su rostro cambió de furia a pánico. Dijo que no podía hacer eso y que solo necesitaba tiempo para pensar. Intentó justificarse diciendo que solo quería un descanso. La interrumpí. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación legal en la que ella admitía que iba a vivir con el entrenador personal y que no quería ningún contacto conmigo. Luego le mostré el archivo con las pruebas de abandono y el registro del deterioro de nuestra relación. Todo estaba documentado. Antes de que pudiera decir algo más, el notificador se acercó y le entregó los papeles de divorcio. Fue entonces cuando comprendió que ya no tenía el control de la situación. Me dijo que me arrepentiría y que yo le debía todo, asegurando que sin sus conexiones yo todavía estaría trabajando en un garaje. La vi perder los estribos a través de la cámara de seguridad. Pateó una maceta, se lastimó el pie y rompió el sobre para leer los documentos con desesperación. Finalmente llegó un Uber. Se marchó cojeando y maldiciendo, como si estuviera interpretando un papel dramático digno de un premio. Si existiera un premio al mejor berrinche por una tarjeta rechazada, mi esposa lo habría ganado sin competencia. Mientras me servía una bebida, envié un mensaje a mi amigo abogado informándole que los documentos habían sido entregados y que el colapso había sido total. Su respuesta fue simple, ahora solo quedaba esperar el contraataque. Y no se equivocaba. La semana siguiente fue un desfile de caos. Las llamadas a mi oficina comenzaron de inmediato. Solo el lunes mi gerente de proyectos recibió 6 llamadas de mi esposa, todas exigiendo hablar conmigo por un supuesto asunto financiero urgente, aunque después cambió la historia diciendo que se trataba de una emergencia familiar. Mi gerente me dijo incómodo que mi esposa seguía llamando. Explicó que ella había mencionado que su madre estaba hospitalizada, pero que cuando le ofrecieron tomar un mensaje, simplemente colgó. Le agradecí y le pedí que bloqueara su número de la línea de la oficina. También le aclaré la situación. Le dije que ella ya no era mi esposa y que su madre estaba perfectamente bien. Entonces comenzaron a llegar los mensajeros no solicitados. Amigos en común empezaron a enviarme mensajes con frases como: ¿no crees que fue cruel presentar el divorcio tan rápido? Mi respuesta era directa. Mi esposa dejó nuestro matrimonio para irse a vivir con otro hombre. La mayoría retrocedía después de escuchar eso. Nuestro grupo social se dividió casi de inmediato. Los verdaderos amigos se mantuvieron firmes. Uno de mis amigos de toda la vida me dijo durante un almuerzo que siempre había sentido algo extraño en ella, como si fuera demasiado perfecta, como si estuviera actuando todo el tiempo. Otros se pusieron de su lado, incluyendo algunas parejas con las que habíamos viajado. Uno de ellos incluso tuvo el descaro de darme lecciones sobre cómo salvar mi matrimonio. La ironía era que ese mismo hombre había sido infiel a su novia al menos 2 veces que yo supiera. Poco después comenzó la campaña en redes sociales. Mi esposa actualizó su biografía de Instagram con una frase que decía que estaba sanando de un trauma. Luego empezó a publicar citas sobre abuso financiero y hombres controladores. Muy sutil. Nada dice sanación como difamar públicamente a tu ex mientras vives con tu entrenador personal. La gota que colmó el vaso fue cuando lanzó una campaña en GoFundMe titulada Escapando del abuso financiero, con un objetivo de $50.000.
Logró recaudar apenas 237 antes de que mi amigo abogado enviara una carta legal, exigiendo el cese inmediato. La carta incluía pruebas de su salida voluntaria del hogar y de sus excesivos gastos personales. Pero el verdadero desafío llegó con su mejor amiga, la autoproclamada entrenadora de divorcios. Una noche me llamó desde un número oculto gritando. Me acusó de haber presentado el divorcio sin siquiera hablar con mi esposa y de haberle cortado el dinero. Decía que ella había ayudado a construir el negocio y que nadie respetaba a un hombre que abandonaba a su esposa. Le respondí con calma que ella se había marchado por voluntad propia. Le recordé que me había pedido que no la contactara y que yo había respetado eso. También le dije que mi esposa no había construido nada conmigo mientras yo fundaba una empresa de construcción. Lo único que hacía era asesorar a las esposas de millonarios sobre cómo vestirse. La conversación se deterioró rápidamente. Su amiga empezó a amenazarme con su famoso abogado estrella. Cuando mencioné a mi propio equipo legal y la evidente aventura de mi esposa con el entrenador personal, se quedó en silencio. Al parecer no sabía nada de él. Intentó corregirse diciendo que el entrenador solo estaba ayudando a mi esposa a superar un momento difícil. Añadió que él era un caballero, algo que yo aparentemente no era. Luego exigió que devolviera las cosas de mi esposa de inmediato. Le expliqué que ya estaban empaquetadas y que podían recogerlas con cita previa, con un testigo presente y un inventario firmado. Se quejó diciendo que el día anterior había intentado recoger lo esencial, pero que yo había cambiado las cerraduras. Según ella, mi esposa había tenido que pedir prestado un suéter al entrenador para poder ir a ver a sus clientes. Pero las cámaras de seguridad habían captado a mi esposa intentando abrir ambas puertas con su antigua llave. Le recordé a su amiga que intentar entrar a una propiedad adquirida antes del matrimonio era allanamiento y que todo estaba grabado. Parecía que esperaban que mi esposa pudiera abandonar el matrimonio y aún así seguir disfrutando de todos los beneficios financieros. Ese intento típico de querer tenerlo todo al mismo tiempo, algo que ya había visto destruir a muchos conocidos. Pero esta vez no iba a suceder. Días después mi esposa apareció en una de nuestras obras de construcción. Mi capataz me llamó inmediatamente para decirme que ella estaba allí preguntando por el presupuesto del proyecto, y hablando con los clientes. Le pedí que no hiciera una escena, pero que la mantuviera alejada de los clientes y le dijera que debía marcharse o llamarían a la policía. Cuando llegué 20 minutos después, la vi sentada en el coche de un amigo observando desde la acera. La ignoré y me puse a trabajar. Se marcharon aproximadamente una hora más tarde. Esa misma noche recibí un mensaje desde un número desconocido. Decía que tuviera cuidado porque conocían personas que podían arruinar mi vida. Se lo envié a mi amigo abogado, quien lo añadió al expediente. Estábamos documentando absolutamente todo. Si empezaban las amenazas, significaba que estaban desesperados, y eso era una buena señal. A la mañana siguiente descubrí varias reseñas negativas sobre mi empresa en Google, Yelp y Facebook. Todas provenían de cuentas nuevas sin historial, acusándonos de cobrar de más, usar materiales de mala calidad y acosar a los clientes. Mi amigo abogado logró que las eliminaran en menos de 24 horas tras presentar pruebas de acoso dirigido. También presentamos una denuncia por amenazas y difamación. La semana siguiente ocurrió algo aún más absurdo. La madre de mi esposa apareció en mi oficina llorando y rogándome que arreglara las cosas con su hija. Me dijo que ella estaba devastada, que había cometido un error y que yo la estaba castigando por ello. Siempre había respetado a su madre, pero no iba a dejarme manipular. Le respondí con calma que su hija se había ido a vivir con otro hombre y que además me había pedido que no la contactara. Eso no era un error, era una decisión. Ella insistió en que yo trabajaba demasiado y que por eso mi esposa se había sentido sola. Ignoraba por completo el tema del entrenador personal. Le recordé tranquilamente que mi esposa tenía acceso a tarjetas de crédito compartidas con un límite de $50.000, una asignación mensual de $4.000 y un vehículo de lujo. Aún así decidió dejar todo eso por un entrenador con un pequeño apartamento de una sola habitación. Eso no era confusión. Era un plan que salió mal. La madre de mi esposa se marchó sin decir nada más. Parecía sinceramente convencida por la historia de su hija, pero yo no iba a dejarme manipular. Ni siquiera por una suegra llorando. Los meses siguientes parecían sacados de un drama legal. Mi esposa me envió una solicitud de dinero a través de una aplicación de pagos pidiéndome $2.000, para una emergencia. La rechacé con una nota recordándole que había pedido no tener contacto conmigo.
Después llegó una carta formal de su abogado exigiendo una pensión temporal de $12.000 al mes, además de seguir utilizando el vehículo. Negaban cualquier infidelidad y afirmaban que mi esposa se había marchado debido a mi comportamiento emocionalmente negligente y controlador. Mi amigo abogado se echó a reír al leerla. Dijo que solo estaban probando el terreno porque no tenían nada. Respondió con una oferta legal clara: un pago único de $0 si firmaba una renuncia total y un acuerdo de confidencialidad. El abogado de mi esposa respondió con más amenazas. Mi amigo respondió con pruebas, grabaciones con fecha de las áreas comunes que demostraban abandono del hogar y registros financieros que mostraban que mi esposa había gastado más de $90.000 en el último año en asuntos personales sin contribuir prácticamente nada a los gastos de la casa. También presentamos informes detallados de valoración empresarial que demostraban que el crecimiento de la empresa se debía exclusivamente a mis inversiones previas al matrimonio y a jornadas laborales de más de 60 horas semanales. La documentación era concluyente: la empresa era un activo independiente y no un bien matrimonial sujeto a división. La siguiente carta del abogado de mi esposa tenía un tono completamente diferente. Pasaron de decir que nos veríamos en los tribunales a mostrarse dispuestos a negociar y resolver todo de forma amistosa. Es increíble cómo una amenaza de destrucción en la corte puede transformarse en una súplica por sensatez cuando aparecen pruebas sólidas. Mientras tanto, yo continuaba reconstruyendo mi vida. Empecé a entrenar 6 veces por semana. Retomé amistades de las que mi esposa había intentado alejarme y me concentré completamente en proyectos de trabajo que habían quedado estancados. Mi empresa consiguió 2 contratos importantes, en parte porque por primera vez en años tenía toda mi atención enfocada en el negocio. Incluso empecé un proyecto personal: restaurar un automóvil clásico que había comprado por poco dinero. Siempre había querido hacerlo, pero mi esposa lo despreciaba, diciendo que era una pérdida de tiempo y que estorbaba en el garaje. Ahora el tiempo me pertenecía. Mis socios lo notaron enseguida. Uno de ellos me dijo que últimamente estaba arrasando después de cerrar un acuerdo empresarial de $2,5 millones. Bromeó diciendo que el divorcio me sentaba bien. Finalmente, mi esposa programó una visita para recoger sus cosas. Llegó acompañada del entrenador personal. Era un tipo alto y atractivo, con ese estilo genérico de entrenador de fitness de Instagram, aunque claramente incómodo con toda la situación. Se quedó de pie en la puerta mientras mi esposa y su amiga revisaban las cajas que yo ya había preparado. Sinceramente, sentí un poco de lástima por él. Mi amigo abogado también estaba presente como testigo. Incluso enviaron a un asistente legal para documentar todo. El ambiente era tenso. En un momento dado, mi esposa intentó llevarse mi reloj Rolex. Afirmó que ese reloj le pertenecía porque ella lo había elegido para mí. Le respondí con calma que no era así. Fue un regalo de mis socios cuando cerramos la renovación de un contrato importante. Incluso tengo la tarjeta firmada por ellos. ¿Qué clase de hombre acepta regalos de su esposa?, dijo ella. Ex-esposa, la corregí. Y uno que guarda todos los recibos. Su amiga seguía interfiriendo en todo, opinando sobre cada objeto. Preguntó si iba a quedarme con aquel cuadro, recordando que mi esposa lo había elegido. Le respondí que sí, porque lo había pagado con mi tarjeta y además el artista se lo había presentado yo. La parte más divertida fue verlas intentar meter maletas, cajas y bolsas dentro del Tesla del entrenador personal. No había forma de que todo entrara. Él estaba sudando, mi esposa estaba furiosa y su amiga no dejaba de complicar todo. Parecía una versión invertida de un coche de payasos. En lugar de salir personas, salían las consecuencias de sus decisiones. Comenté con ironía que el vehículo de lujo que ella había usado antes habría sido útil ese día. Mi esposa me lanzó una mirada llena de rabia. Al final tuvieron que pedir un Uber XL para llevar lo que no cabía. Cuando finalmente se marcharon, mi amigo abogado me dijo que había esquivado una bala. 6 meses después llegó la fecha del juicio. Habíamos preparado todo hasta el último detalle, cada documento, cada posible pregunta y cada escenario imaginable. Mi exesposa apareció con un atuendo discreto, intentando proyectar la imagen de una esposa devota. Era muy diferente de lo que mostraba en sus redes sociales. Su abogado comenzó con argumentos dramáticos, afirmando que yo la controlaba financieramente y que ella había sacrificado su carrera por mi empresa. Exigió la mitad del valor del negocio, la casa y una pensión permanente. Entonces mi abogado presentó nuestra defensa. Fue precisa, meticulosa y devastadora.
Mostró publicaciones de redes sociales de mi exesposa en los días en que supuestamente trabajaba conmigo. En las fotos aparecía con su amiga en una piscina en Miami con el mensaje «Tiempo ejecutivo». También demostró que la empresa había sido creada 3 años antes de que yo siquiera la conociera. Quedó claro que el crecimiento de la empresa se debía a mi trabajo y mis inversiones, no a sus cenas ocasionales con clientes. Cuando mi exesposa afirmó ante el tribunal que había construido el negocio conmigo, mi abogado presentó su historial laboral en una empresa de relaciones públicas durante esos mismos años. No había forma de negar la evidencia. La jueza habló con claridad. Dijo que sus afirmaciones sobre la empresa no estaban respaldadas por las pruebas. La documentación demostraba que se trataba de un emprendimiento previo al matrimonio en el que su participación había sido mínima. El fallo fue prácticamente lo que habíamos previsto. Mi exesposa recibió un único pago, apenas el 5% de lo que había solicitado. Yo conservé la empresa, la casa y no tuve que pagar ninguna pensión. El acuerdo prenupcial que había insistido en firmar funcionó perfectamente. La expresión de mi exesposa al escuchar el veredicto fue inolvidable. Mientras salíamos del tribunal, escuché al entrenador personal decirle que necesitaban hablar sobre su situación de vivienda. Al parecer, su presupuesto ya no alcanzaba para cubrir sus gastos. ¡Qué sorpresa! Al mes siguiente vendí la casa. Era demasiado grande para mí solo y estaba llena de recuerdos. Compré un loft moderno en el centro de la ciudad, a pocos pasos de mi oficina. El negocio iba mejor que nunca, y mi vida también. Hasta que, hace 3 semanas, el timbre sonó una noche de martes. Miré la cámara de seguridad y vi que era mi exesposa, sola. No llevaba ropa de diseñador ni maquillaje perfecto. Tampoco tenía aquella actitud arrogante de siempre. Había perdido todo eso junto con el resto de su vida anterior. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco. Le pregunté qué quería. Me dijo que necesitaba ayuda. Explicó que había terminado con el entrenador personal y que él la había estado utilizando. Contó que una amiga la estaba alojando temporalmente, pero que debía irse en una semana. No podía permitirse un lugar propio y estaba sin dinero. Dijo que había gastado todo en inversiones que su amiga le había recomendado, además de compras y en mantener un estilo de vida que ya no podía sostener. Su amiga ni siquiera le respondía las llamadas y sus padres tampoco querían saber nada de ella. No tenía a dónde ir. Entonces llegó el intento de reconciliación. Dijo que había cometido un error y que ahora lo veía con claridad. Sugirió que podríamos intentarlo de nuevo, porque ahora entendía lo que había perdido. Casi me reí. Le respondí con calma que eso no iba a suceder. Entonces me pidió si podía prestarle algo de dinero, solo hasta que lograra recuperarse. Tenía una entrevista de trabajo la semana siguiente. La miré fijamente. Aquella era la misma mujer que había jurado que me arrepentiría, la que quiso quedarse con la mitad de mi empresa, la que me engañó y mintió durante meses. Y ahora estaba pidiéndome un favor. Le recordé que había querido libertad e independencia, y que ahora las tenía. Le deseé suerte con su entrevista y cerré la puerta. Desde el otro lado preguntó si realmente iba a dejarla sin nada. Abrí apenas unos centímetros y le respondí que no era yo quien la había dejado sin nada. Fue ella misma. Yo solo estaba respetando su decisión. Después cerré la puerta definitivamente. A veces me detengo a pensar en todo lo que invertí en esa relación, los años compartidos, los buenos momentos que ahora parecen tan lejanos y las señales que ignoré creyendo que el compromiso era suficiente. Me tomó tiempo entender que no se puede construir algo sólido cuando solo una persona carga con todo el peso. Pero la verdadera lección llegó después. Comprendí que no siempre se trata de pelear o ganar, sino de saber soltar con dignidad, establecer límites, reconstruirse desde cero y no permitir que quienes te dañaron vuelvan a tener poder sobre tu vida. Ella eligió su camino, y yo el mío. Sus decisiones la llevaron a tocar fondo, pero ya no es mi responsabilidad rescatarla. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando sin mirar atrás, sabiendo que me mantuve firme cuando más importaba. La vida, al final, se encarga de poner cada cosa en su lugar. Y desde donde estoy ahora, puedo decir que no me equivoqué al cerrar esa puerta.